Buenas tardes a todos. La verdad que de todo lo que ha expuesto nuestro compañero, me quedo con una cosa que no ha dicho, pero de la que me siento tal vez más orgullosa. Y es que soy mamá. Lo siento, pero me siento mucho más orgullosa de eso que sí, de bueno, explicar cosas que a unos les gustan, a otros no. Pero bueno, quiero en primer lugar agradecer a muchas personas que estemos hoy aquí, a la FIADI y al Colegio de Abogados y Abogadas de Costa Rica, que han sido los que han dado el impulso para que este congreso, ya el tercero en materia de derecho informático, tenga lugar. En segundo lugar, agradecer a todos los patrocinadores, pues porque las cosas en este mundo no son gratis. Entonces, es necesario que haya patrocinadores que ayuden a que, en nuestro caso, este tercer congreso se desarrolle. Y estamos también de enhorabuena porque nuestra directora del congreso recibe en estos momentos un muy importante premio aquí en Costa Rica. Así que, bueno, la tenemos todas, nos acordamos de ella, aunque no esté. Bueno, la verdad es que la presión es mucha ahora mismo, porque me han precedido grandes juristas de distintos ámbitos y de distintos países, y sobre todo porque el efecto del café después del almuerzo ha terminado. Entonces vamos a intentar llevarlo lo mejor posible, para lo cual quiero empezar. El título, como ven, es muy largo, pero como es tan largo, a ver si soy capaz. ¿Aquí? Sí, lo he abreviado. Dije, no, esto es imposible, esto nadie se va a acordar, así que lo he abreviado. Bueno. Me he quedado con una cita que puso la Vilma en su presentación de hoy sobre los comerciantes y la historia de los comerciantes. Hablaba, era una filmina muy larga, pero ¿qué es lo que vemos? Vemos que desde el siglo XII al siglo XXI poco ha cambiado. El comerciante del siglo XII tenía que pensar cómo llevar sus mercaderías a otra ciudad con otras normas, otra moneda, otro lo que sea. En nuestro caso, yo que sí tenía la vacuna de la fiebre amarilla, pero que no me han dejado viajar ayer porque no tenía la cartera de vacunación internacional y no me sirvió el principio de equivalencia funcional, ni el documento electrónico con la imagen, nada. Pero bueno, estoy aquí. Pues poco ha cambiado. Tenemos que seguir pensando en clave internacional. Yo soy española que vivo en Brasil y vengo a Costa Rica. Tenemos colombianos que viven en Suiza y que vienen a Costa Rica. Y tenemos costarricenses que están por todo el mundo. A Vilma la he conocido, de hecho, en Madrid. Es decir, no ha cambiado nada. No ha cambiado nada. Incluso los emigrantes españoles, yo como emigrante española en otro sitio, tampoco hemos cambiado de los años 50 a esta parte. O sea, poco ha cambiado. ¿Qué nos interesa? Pues teniendo en cuenta que estamos en un colegio de abogados, mi ponencia intentará ayudar a los abogados. Cuando explicamos a alguien qué es un abogado, bueno, pues vamos a empezar con el notario, que también hay notarios aquí. ¿Qué es un notario? ¿Qué hace un notario? Pues un notario, alguien que no es jurista, tenemos que decirle que es una persona que ayuda a que otros no tengan problemas en un futuro. Ayuda creando documentos para evitar problemas futuros. Escrituras, poderes, lo que sea. ¿Y qué hace un abogado? Bueno, pues un abogado ayuda a resolver los problemas de la gente. Es un poco vista ONG, pero cobrando, ¿vale? Pero la idea es esa, ¿no? Tú tienes un problema, vas a tu abogado. ¿Para qué? Para que te solucione tu problema, que es el más importante que hay para ti.
¿vale? Entonces, nos encontramos hoy en día con conceptos antiguos, los hemos visto a lo largo del día de hoy, desde luego, y supongo que ayer también. Tanto el profesor Illescas, que lo conozco desde hace muchos años porque han podido adivinar que si he estudiado en la Carlos III y he hecho la tesis doctoral en la Carlos III, pues el profesor Illescas lo conocía. Pues sí. Fue mi jefe, fue mi director de tesis y, aunque no esté aquí, pues voy a decir que en España hay un dicho que es que no hay jefe bueno, que no existen los jefes buenos. Y yo creo que esa ley es verdad, esa norma es verdad. ¿Por qué? Porque toda norma tiene su excepción. Entonces, el profesor Illescas es la excepción que confirma esa regla. ¿Vale? Entonces, ante problemas que tenemos hoy en día en los entornos electrónicos, uno de ellos es la competencia. Desde aquí puedo ver distintos tipos de ordenadores o de computadoras. Computadoras Apple, computadoras Microsoft. Todos tenemos teléfonos celulares. Vamos a centrarnos, por ejemplo, en todos los problemas que han tenido y tienen y tendrán Apple y Samsung. ¿Por qué? Por el iPhone. El problema principal es de quién fue la idea de poner un botoncito en el medio, debajo de la pantalla, que sirviese para todo. Bien, ese es un problema que veremos dentro de un rato, después de que hable Alejandro Ayala. Entonces, uno de los problemas en derecho de la competencia es el mercado de referencia, que es el título de esta ponencia. Es que me tengo... ¿Esto no es así? No. Hola, ahora. Vale. Entonces, es que no me gustan los atriles, son un poco de homilía y no sé, no me siento cómoda, la verdad. Bueno, lo que comentaba. El derecho de la competencia, como todos ustedes saben, tiene tres grandes pilares, ¿vale? O se sustenta en tres grandes ideas. Una de ellas, el mercado relevante de la que vamos a hablar, la capacidad innovadora y el libre mercado. Es decir, si yo tengo capacidad innovadora, si yo quiero poner y lanzar mis productos al mercado, será porque son buenos o porque son distintos de mi competidor. Eso tiene una relación clara y directa con el libre mercado. Si puedo hacer eso es porque estoy en un mercado libre y porque no es un régimen de monopolio. Para ello, tengo que pensar que si quiero competir con los demás, no puedo hacerlo de manera fraudulenta. Se comentaba ahora, bueno, que el fraude está en medio de nosotros. Pues evidentemente, o sea, todos hemos visto que la gente, los estudiantes, que todos hemos sido estudiantes hace más o menos tiempo, pero todos hemos sido estudiantes en algún momento, ¿quién no ha copiado o intentado copiar? ¿Vale? Eso es un fraude. ¿Quién no ha dicho una mentira a pequeña que sea? Pues eso también es un fraude. No necesitamos ir al derecho bancario. Entonces, tenemos que saber ahora cuál es el mercado relevante. El mercado relevante en el ámbito comercial es fácil, está superada la definición. Tenemos dos parámetros, ¿vale?, para saber cuál es el mercado relevante de cara a determinar en un momento posterior si algún competidor ha sido desleal o no en su actuación conmigo. Esto es fácil, porque es teórico. El problema lo va a tener el abogado luego cuando tenga que llevar estas ideas a la práctica para solucionar el problema a su cliente. ¿Con qué nos encontramos? Bueno, pues que esto es muy fácil. ¿Por qué? Bueno, está tan superado que la primera sentencia en la que se determina y se habla del concepto de mercado relevante, fíjense
es del día de San Valentín del año 78, la sentencia United Brands. Me acuerdo porque es una fecha muy fácil de recordar. Aparte de eso, en el ámbito de la Unión Europea, tenemos una comunicación de la Comisión del año 97 en la que se habla largo y tendido sobre qué es mercado relevante. Es decir, en ambos casos, todo es muy antiguo. Pensemos que estamos en el año 2016 ya y que en el año 97 apenas había iniciativas sobre comercio electrónico bien. ¿Vale? Los trabajos de UNCITRAL que han tenido la luz en materia de comercio electrónico son a partir del año 98. ¿Vale? Entonces, es muy importante que tengamos en cuenta estas fechas. Con lo cual, ¿tenemos algo nuevo bajo el sol? No. No. Si no tenemos nada nuevo en ningún texto, por lo menos de lo que yo conozca, internacional, de UNCITRAL, de UNIDROIT, de la OCDE, de la Unión Europea, de Brasil, creo que de Colombia, de Costa Rica tampoco. No tenemos referencias para saber cuál es el mercado relevante cuando estamos hablando de B2B o B2C. No tenemos referencias. ¿Y entonces qué hacemos? ¿Aplicamos los criterios del año 78? Pues, ¿cuál sería la respuesta? Sí. Sí. Entonces, ¿qué ocurre? Tenemos que aplicar esos criterios. ¿Cómo los hacemos? Bueno, la sustituibilidad. ¿Alguna vez alguien ha tenido el problema de tener que comprar algo, un objeto? Vamos a pensar en un producto. Y resulta que ese producto, dice, bueno, si lo compro en la tienda de al lado me cuesta X. Si lo compro por internet en mi país, me cuesta X más 0,5. Pero es que si lo compro en internet en Estados Unidos y me lo envían a mi país, me cuesta X menos 20. ¿Les ha ocurrido algo de esto? ¿O no? A lo mejor solo me ha ocurrido a mí. Bueno, a mí me ha ocurrido. En mi caso, he tenido que comprar unos libros en inglés para el colegio para mis hijos, que tenían que ser justo esos. Bueno, miro en Brasil, en la Saraiva o en la Librería Cultura, me cuestan tanto. Digo, uy, qué caros estos libros. Voy a internet, Amazon, por ejemplo, pues me cuesta igual. Y de repente digo, clic. ¿Y si voy a Amazon a España? Voy a Amazon España y me cuesta lo que me costaba al cambio, $28, me cuesta 3 euros. Digo, pues creo que me compensa más comprarlo en Amazon España, me lo envíen a España desde Inglaterra y después en España me lo envíen por correo postal a Brasil. Es un absurdo, es un poco absurdo. Pero realmente aquí es donde tenemos que pensar cuál es el mercado relevante. Nosotros, para determinar ese mercado relevante, lo primero que tenemos que pensar es en la sustituibilidad del producto o servicio. Eso es lo primero. ¿Podemos sustituirlo? Sí, no y cómo. Esa sustituibilidad depende de muchas cosas. Depende del idioma, depende de los hábitos, depende de las costumbres. En Costa Rica la verdad es que como es la primera vez que estoy, y espero venir muchas veces, porque es un país que tengo como destino que por los documentales es precioso, no, desconozco un poco los hábitos, ¿no?
Pero de todo lo que conozco en Latinoamérica, uno de los elementos básicos de la alimentación es el arroz. Que siempre me llamó mucho la atención. Pensé que el arroz era en China, pero he descubierto que no. Entonces, primera pregunta, ¿y por qué sustituimos el arroz? Y las respuestas que me he encontrado en Latinoamérica es, no, el arroz no se puede sustituir. Digo, pero si yo tomo arroz una vez cada 15 días y no lo echo de menos. ¿No tomas arroz? No. Bien, entonces eso es un hábito, eso es una costumbre y no podemos cambiarla. ¿Hay algo que podamos sustituir en el producto? Para mí sí, pero para mucha gente de Latinoamérica no. Entonces, ¿qué hacemos? No podemos sustituir el producto. ¿Qué es lo que vamos a intentar sustituir? La segunda parte. A los proveedores. Si no es este, es el otro, porque son parecidos. Lo mismo me pasa con los servicios. ¿Qué ocurre? En el siglo XXI tenemos que pensar que no solamente tenemos, como tenía el comerciante del siglo XII o como teníamos en el siglo XX, solamente la tienda de al lado. No, es que tenemos un vasto mercado geográfico. Podemos adquirir de muchos lugares. Podemos elegir. Y no necesariamente a lo mejor tiene que ser algo transnacional, de comprarlo fuera de mis fronteras. Puede ser simplemente comprarlo en otra provincia o en otro estado, cerca o lejos del mío, pero siempre dentro de mi país. Entonces, esto es lo que tenemos que tener en cuenta a la hora de solucionar un problema en derecho de la competencia. Pensar en global y pensar en el más allá y cómo puedo sustituir yo mis productos o servicios de manera real. ¿Cuál es el mercado geográfico? Pues aquí volvemos a lo mismo, el área en el que se distingan esos productos o servicios. ¿Cuál es? Pues hoy en día depende del producto o del servicio. A lo mejor, no sé cómo están los impuestos, los tipos impositivos en Costa Rica. En Brasil son altísimos y hay muchos aranceles para lo que viene de fuera. Entonces, en Brasil, todo el mundo que tiene algo de Apple es porque se lo ha comprado en Estados Unidos o donde sea. Entonces, en esos casos hay que tener en cuenta que el mercado geográfico no es mi país. Es que a lo mejor es ya el mundo, dependiendo del tipo de producto o servicio que yo quiera consumir o que a mí me interese. ¿Qué significa esto? Bueno, pues que pasamos ya de la escala global. ¿Y cómo hacemos? Porque esto, hablando allá en el mundo de las ideas, está muy bien. Pero nuestro cliente tiene un problema que tenemos que resolver y tenemos que realizar un escrito a un juzgado, a un árbitro, justificando que tenemos la razón y justificando que el mercado de referencia, cuidado, no es la ciudad, no es mi provincia, sino que para este producto o para este servicio el mercado es Mercosur, por ejemplo, o es a nivel mundial, o es dependiendo de qué. Pues, por ejemplo, dependiendo de cuáles son las páginas web a las que se accede desde mi país. ¿A qué páginas web suele acceder la gente que adquiere tal tipo de producto? Pues ahí se va a incorporar al área geográfica. Esto es importante y esto es uno de los puntos clave para intentar conseguir que nuestro cliente, mejor dicho, que a nuestro cliente le den la razón. Porque, como os decía, lo que pretendemos es resolver los problemas que tienen nuestros clientes. ¿Hasta aquí alguna duda? Vale. Bueno, entonces, no podemos pensar en clave local. Otro ejemplo.
del mercado relevante. Vamos a ponernos un ejemplo de cuál es el mercado relevante si pensamos en los pasajes de avión. Yo voy a comprar un pasaje de avión. ¿Cuál sería el mercado relevante de la venta de pasajes de avión? ¿Qué se les ocurre? A Costa Rica vengo. Bueno, he venido, gracias a Dios. O mejor, al revés, desde Costa Rica, ¿usted se quiere ir a dónde? Ahora mismo es el momento de poder elegir qué lugar del mundo. Alaska. Vale. Se quiere comprar un billete de avión de San José a Alaska. ¿Cuál es el mercado de productos? Los pasajes de avión, las compañías aéreas. Bien. ¿Y el mercado geográfico? Porque necesitamos los dos para saber cuál es el mercado relevante. ¿Pensamos en clave local o en clave global? Global. Bien. ¿Y qué le decimos a nuestro juez? Oiga, mire, es que el mercado relevante para esto, de los pasajes de avión, es el mundo. Lo que tendremos que ver ahí es determinar cuáles son, por ejemplo, las operadoras aéreas que actúan a través o a las que yo puedo acceder a través de la web situada en Costa Rica. Yo, desde San José, puedo acceder a la agencia de viajes que está debajo de mi edificio, a la del pueblo de mis padres y además puedo acceder por internet a estas otras agencias que están situadas en no sé dónde. Y resulta que en el ámbito en el que me muevo es muy conocida una página web de viajes que se llama, no sé, por ejemplo, despegar.com.cr, ¿no? Claro, pero es que despegar.com y luego hay el .es, .cr, .br, lo que sea, ya los top level domains también actúan y también tenemos que tenerlos en consideración a la hora de determinar si existe o no existe competencia desleal o abuso de posición de dominio, o etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, este es mis dos ponencias son un poco como para que ustedes reflexionen en clave internacional. ¿Por qué? Porque aquí realmente, ¿qué es lo que estamos aplicando? Pues estamos aplicando principios básicos de UNCITRAL. Estamos aplicando el principio de inalteración del derecho preexistente. ¿Necesitamos modificar alguna ley de las que ya tenemos para determinar cuál es el mercado relevante en el siglo XXI? No. ¿Por qué? Porque nos sirve lo que hay. Nos sirve lo que hay perfectamente. ¿Qué estamos aplicando? Además del principio de inalteración del derecho preexistente. La equivalencia funcional. En un ámbito un poco distinto a lo que veíamos antes. ¿Equivalencia funcional en qué? En que me da igual que la agencia esté físicamente el establecimiento comercial o mercantil debajo de mi casa o que el establecimiento comercial o mercantil esté en Delaware. Me da exactamente igual. Simplemente vamos a ver la accesibilidad que yo tengo a ese servicio. Es decir, lo que veíamos antes de... Yo con estas cosas siempre me lío. Aquí. Si yo me saco mi billete de avión, sustituibilidad a corto plazo, perfecto. Porque además, si lo hago a través de despegar.com.cr, lo puedo hacer por la noche. No tengo que estar pendiente de la hora, que si se van, que si no se van, que si... No sé aquí en Costa Rica, pero hay veces que en España es la hora del café y no hay nadie.
en fin, tienes que volver en otro momento, se hace más pesado. Entonces eso me viene muy bien. La oferta, puedo cambiar despegar.com por Avianca o por la página web que sea. Tengo mucha oferta de proveedores, ¿vale? Esto es tremendamente importante. A ver aquí. En este caso, pues es muy parecido. Me compro un libro, por ejemplo, este que se llama Emocionario. ¿Cuál es el mercado de producto? Bueno, pues el mercado de libros. Pero claro, no solamente el mercado de libros, sino es el mercado de libros, lo digo yo, porque no lo saben, infantiles. ¿Por qué? Porque no me sirve una librería jurídica, no me va a sustituir este libro por el libro que a continuación presentarán sobre derecho del comercio electrónico. No sirve para lo mismo. ¿Cuál es el mercado geográfico? Pues exactamente igual, ¿vale? Y entonces, ¿qué le decimos a nuestro cliente? ¿Hasta ahora todo bien? ¿Todo claro? No tenemos problemas de interpretación y de darnos cuenta de que todo ya es a escala global. ¿Qué le decimos a nuestro cliente o qué le decimos al juez? Fíjese, el mercado de producto es este. Y fíjese, además, el mercado geográfico es internacional. Bueno, lo que tengo que pensar es que no va a variar en ningún caso los pasos a seguir para la determinación del mercado relevante. Aunque lo que sí va a variar son dos aspectos. El primero, le he puesto una E, porque quiero que la alteración del concepto preexistente sea el menor posible. Entonces, de la sustituibilidad a corto plazo, ¿qué añado? La sustituibilidad electrónica a corto plazo. Del producto, del servicio, del proveedor. Me da igual, ¿vale? Y por otro lado, el mercado geográfico. Del mercado geográfico tengo que tener en cuenta que no es lo mismo que sea un mercado geográfico potencial que real. Y aquí es donde está la otra de las claves. ¿Y cómo sabemos si el mercado es todo el mundo o no? ¿Qué ocurre con el derecho de la competencia? Todos aquellos que ejerzan con el derecho de la competencia, que es muy casuístico. Es una de las cosas bonitas y de las cosas malas. Tiene sus dos lados. ¿Por qué bonitas? Porque las sentencias muchas veces son preciosas. Son preciosas. El desarrollo que hace el juez a la hora de determinar su postura, o mejor dicho, la postura sobre si existe o no existe posición de dominio es analizando todos los pormenores de ese caso. ¿Por qué es lo malo del derecho de la competencia? Porque es muy difícil extraer conclusiones que sirvan para todos. Muy difícil, porque que haya dos casos exactamente iguales es imposible. Es imposible. Entonces, tengo que ver y acreditar cuál va a ser el mercado geográfico. Ese va a ser el punto clave de mi escrito al juez. Si bien el mercado puede ser mundial, no, es demasiado. Eso es querer demasiado, ¿vale? Porque no todo el mundo en España, en Brasil o en Costa Rica o en cualquier otro país puede acceder a todo. ¿Por qué? Lo que tengo que tener en cuenta es el consumidor medio o el destinatario medio de todo eso. Habitualmente una persona física o jurídica con estas características suele entrar en la página de despegar.com.cr o solamente un fanático o una persona que le encanta la informática conoce esa página web. Ese va a ser el punto para determinar la diferencia entre ese mercado potencial o el mercado real. Porque potencialmente se puede comprar casi en cualquier país del mundo. Potencialmente. Pero realmente eso va a ser difícil. O si no difícil, no nos va a compensar.
porque es posible que el pago tengamos que realizarlo a través de transferencia bancaria. Si yo hago una transferencia bancaria en Costa Rica, desde Costa Rica no pasa nada. Pero si yo desde Costa Rica tengo que hacer una transferencia bancaria a Alemania, es que no me va a compensar. Sí, a lo mejor si aceptan el pago con tarjeta, habiendo estado la tarjeta emitida en un país distinto de donde se presta el servicio. Pero eso ya son pormenores. ¿De acuerdo? Con lo cual, lo único que tenemos que hacer es incorporar con naturalidad el elemento electrónico. Solamente eso. ¿Vale? Lo que os decía antes de sustituibilidad, la e-sustituibilidad y atender al mercado geográfico potencial o real. No sé si alguna duda. Creo que pensaba que aún quedaba otra. Bueno, ¿qué es importante? Lo comentaba antes. Incorporar en nuestra fundamentación los hábitos y las costumbres del país sobre el que estemos trabajando. Eso es básico. Básico. ¿Vale? Entonces ahí está, incorporar el elemento electrónico y los usos y costumbres locales, por local entiéndase del país, ¿vale?, a los operadores económicos que permiten la sustituibilidad a nivel internacional. Hay situaciones en las que la sustituibilidad a nivel internacional no se puede producir, no se da, porque a lo mejor es un producto o un servicio excesivamente local y no se permite la sustituibilidad. Pero cada vez más tenemos sustituibilidad electrónica, cada vez más. Evidentemente siempre hay un punto, pues la gente que sea muy forofa de Mac, es que solamente le sirve el iPhone. Bueno, es decir, ¿no te da igual un Samsung? No, no quiero un Samsung, quiero un Apple, quiero un iPhone. Bueno, pues ¿ahí hay sustituibilidad de producto o no? Técnicamente lo hay. Pero si nos vamos a la satisfacción del consumidor, es decir, es un producto que equivalente, con las mismas características, que, y esta es la parte que no se cumple, ¿satisface las necesidades del consumidor? Técnicamente lo son, porque todos tienen WhatsApp, todos tienen cámara, todos tienen lo que sea. Pero siempre va a haber alguien que diga, no, es que no tienes FaceTime. Bueno, pues no tienes FaceTime. Vale, venga, acepto pulpo. Es que claro, si no paso las fotos y no me... Efectivamente. Por eso es tan importante los usos y costumbres locales. A mí me llama mucho la atención que en determinados ámbitos, en Brasil, claro, o sea, esto de vivir fuera te da mucha visión crítica de todos los países. Luego críticas a todos, ¿no? Pero, y todos tienen ventajas. Me llamó mucho la atención que allí la gente, en determinado ámbito, en el ámbito equivalente a este que estamos aquí reunidos, la gente no dice teléfono celular, dice iPhone. Dice, bueno, caray, digo, pero yo tengo un Motorola. Pero yo no digo sí, porque si el Motorola hace esto... No, dicen iPhone. ¿Y eso qué hace? Eso, desde mi punto de vista, es muy representativo de la sociedad. Y eso es muy representativo de que, para luego yo decir, es que el mercado de producto no es los teléfonos móviles, es los productos Apple, por ejemplo. Ahora tenemos el iWatch, yo no. Yo es que a mí me gustan los de agujas, de siempre. Y cuanto más estudio el comercio electrónico, más analógica me vuelvo. Cuando veo a mis hijos con el iPad, digo, ¡quita eso! Momento madre neurótica. ¡Quita eso, que estás todo el día pegado a una pantalla! Entonces, tal vez es por eso. Bien, el iWatch. No sé si aquí en Costa Rica, supongo que sí. En España se emitía
Y en los años 80, sí, ¿no? En los años 80 estábamos todos. Una serie de David Hasselhoff, del coche fantástico, se titulaba en España. No sé si se acuerdan. Diga, hola Kit, venme a recoger que estoy en no sé dónde. Yo a veces que veo a la gente hablando así, digo, pues que, ¿de verdad? Y no le dirás, voy a verte y charlamos con una caña, una cervecita, tranquilamente. Y ya está. Y si estás pachucho, si estás mal, te doy un abrazo. Y más que te reconforta eso, que no un emoticono. ¿O no? Es personal, pero... Y yo uso emoticonos, ¿eh? Porque me es más rápido. En fin, somos cutres hasta en eso. Mandamos el emoticono en vez de decir qué alegría, qué gracioso. No, mandamos el emoticono sonriendo. No sé, tengo yo ahora mismo una lucha interna de tecnología, sí, pero ¿hasta dónde? Bien, entonces es tan importante justificar cuáles son los usos y costumbres, que eso va a ser la clave para que decidamos cuál es el mercado de referencia a nivel electrónico. ¿Vale? Y unamos en el mercado de productos y servicios. No pensemos solo en los productos y servicios analógicos y los productos y servicios digitales, como dos mundos aparte y dos mundos separados. No. Hemos visto a lo largo de estos días, bueno, ayer que yo no estaba, pero seguro que sí, y hoy también, hablar de lo electrónico. Pero gracias a Dios desde hace pues casi 20 años hemos incorporado el elemento electrónico en nuestras vidas diarias. Pues hagamos eso también en el derecho de la competencia. Hagamos esto también cuando hablamos de posición dominante. No solamente lo electrónico o lo no electrónico. No, las empresas operan ya en los dos mundos. Si es que no operan solo en la electrónica. Pero nosotros como consumidores, seamos empresas o seamos personas físicas, utilizamos cualquiera de los dos de manera indistinta. Si tenemos tiempo y además somos amigos desde la agencia de viajes de debajo de mi casa, usaremos más el servicio que nos prestan que no a través de Internet. Si nos da igual, probablemente usemos más Internet. Entonces, esto tenemos que tenerlo en cuenta para mezclar y que no haya distinción entre un mundo y el otro, ¿vale? Que sea igual que usamos el teléfono o usamos el WhatsApp, lo usamos de manera indistinta y con toda naturalidad. Pues a la hora de determinar el mercado relevante también, ¿vale? No solo lo electrónico o lo físico, no, todo. Y con esto yo creo, bueno, que esto era para poner la frase de cómo determinamos el mercado relevante, incorporando el elemento electrónico a los operadores económicos que permiten la sustituibilidad. Esa es la esencia. Esa es la esencia, esa es la solución. Si la maquillamos un poquito, para que a pesar de estar bien, esté mejor, le ponemos incorporar el elemento electrónico, usos y costumbres locales a los operadores económicos, ¿vale?, que permiten la sustituibilidad. Y si además queremos hacerlo mejor, incorporamos una última parte de la frase, a nivel internacional. ¿Vale? Y con esto tenemos que no olvidar nunca los medios de prueba a los que aludía antes. Está muy bien que sepamos cuáles son los usos y costumbres, está muy bien todo esto, pero cuando queremos resolverle el problema a un cliente, tenemos que justificarlo, tenemos que ir a los medios de prueba. ¿Cómo lo probamos? Pues generalmente en el ámbito del derecho de la competencia van a ser informes periciales, por ejemplo. Pueden ser también documentos económicos
publicaciones en diarios específicos, económicos, sobre... Y además ha tenido un desarrollo exponencial y copa el tanto por ciento del mercado, tal empresa. También nos va a servir. Es decir, unir todo lo que sabemos del derecho incorporando el elemento electrónico y pensando en clave global, en clave internacional, igual que hacían los comerciantes del siglo XII. Como bien decía nuestra querida Vilma esta mañana. Así que muchas gracias y cualquier duda que tengan, pues me dicen.